Eh, bueno, hoy empezaremos a hablar sobre el libro El malestar de la globalización en sus capítulos 3 y 4. Dentro de este capítulo el autor empieza hablando sobre la privatización. Entonces dice que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional apoyan firmemente la privatización. Eh, un problema que maneja la privatización es que el Fondo Monetario Internacional y la y el Banco Mundial creen que las necesidades de los más pobres son totalmente satisfechas por los mercados, cuando en realidad es el Estado que está satisfaciendo las necesidades de los más pobres. Otro problema que trae la privatización es cuando una empresa privada compra a una empresa pública y convence al Estado de otorgarles el monopolio. Esto genera carencia de competencia por el poder que les da el monopolio y incrementación en las tarifas. Otro problema que viene con la privatización es el desempleo, ya que se empieza a necesitar mano de obra joven, trabajadores jóvenes, y estos trabajadores con ya edades más avanzadas eh, son despedidos y su indemnización por su trabajo realizado durante tanto tiempo es muy baja. Igual que los salarios de los jóvenes que empiezan a contratar pues son extremadamente bajos. Y en algunas partes la privatización ha traído un problema muy, pero muy grande que se ve constantemente dentro pues de nuestras sociedades, el cual es la corrupción. Esto pues genera muchísimos problemas. Bueno, el autor continúa hablando también pues de la liberalización que esta conllevó a muchos países a una crisis en la época de los 90. Los países del este asiático se abrieron a la liberalización y pues esto y la globalización les conllevó a la exportación pues de sus productos. También el autor dice que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional apoyan a los países para que tengan la liberalización y en caso de no hacerlo, pues estos no realizan los préstamos y tienen consecuencias estos países pobres. También dice el autor que la recesión económica o las crisis bancarias son algunos de los síntomas de la liberalización pues en los países pobres al abrir los mercados a la liberalización, ya que no existe tiempo para establecer unas políticas adecuadas para la implementación de esta eh, política económica. El autor continúa hablando en este capítulo de la inversión extranjera. Entonces, de la mano de la inversión extranjera, entran las multinacionales a los países. ¿Esto qué pasa? Esto empieza a crear un monopolio y empieza a desplazar a las empresas medianas, pequeñas, a las tiendas y a los almacenes. También, a falta de competencia, a falta de leyes que regulen la competencia, pues estos monopolios que van creando las multinacionales, eh, pues empiezan a crear una crisis dentro de la sociedad media. También las cláusulas de acuerdo de firme compra, más conocidas como soborno para los gobiernos para que entren las multinacionales, según el autor, son el aceite para que estas multinacionales empiecen a instalarse en los países pobres. El autor habla sobre las secuencias y ritmos pues, dentro del libro. ¿Qué es lo que pasa? Que el Fondo Monetario Internacional no comprende o no entiende que
los países tienen que llevar sus propias políticas para abrirse a los mercados y asimismo crear el desarrollo. Un problema que señala el autor en este subtítulo del capítulo es que para que la sociedad mejore hay que empezar a cambiarla a través de la educación. Dentro del siguiente subtítulo habla sobre la economía de la filtración. Esto es una política económica en la cual los recursos se filtran hasta llegar al más pobre. Esto es una política económica fallida, ya que el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Clinton, entendió que esta política obviamente no iba a generar los esperados resultados. Entonces decidió no implementar esta política en Estados Unidos y empezar a dar recursos a los más pobres, ya que a través de la política de la filtración los recursos se iban filtrando hasta llegar al más pobre. Entonces con la corrupción pues no iba a llegar recursos a la sociedad y a la población más pobre. Esta política de la filtración económica también desatiende problemas como la salud y la educación. Siguiente subtítulo y para terminar habla sobre las prioridades y las estrategias. Entonces el autor menciona que el Fondo Monetario Internacional solamente tiene políticas para la salvación de los bancos, pero que nunca destina políticas para la salud o la educación. También la política creada por el Fondo Monetario Internacional sobre la flexibilidad de mercado laboral solo causa salarios más bajos y menor protección al trabajador. Dentro del capítulo 4 encontramos, según el autor, que las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos condujeron a la crisis, ya que se sostiene que la liberalización del capital condujo a más de 100 países a crisis económicas alrededor del mundo. También esta política fue recomendada por el Fondo Monetario Internacional y lo peor es que nunca hubo pruebas de que esta política condujera al desarrollo económico. Entre las políticas de empobrecimiento a uno mismo que mencionan en el libro, el autor dice que el fondo no reconoce las importaciones entre los diversos países y esto reducía y debilitaba sus importaciones a sus vecinos y esto pues arrastraba hacia abajo la economía. La estrangulación económica con altos tipos de interés habla que cuando empezaron a aplicar las políticas de altos tipos de interés solamente pues se agrandaron los problemas. Entonces el 75% de las empresas de Indonesia se encontraban en problemas y en Tailandia el 50% de los créditos de estas empresas no fueron pagados. El fondo tampoco mostró un interés por ayudar a esta región. En Japón ofreció más de 30 millones de euros para la creación del Fondo Monetario Asiático, que no duró mucho tiempo porque pues los intereses de los Estados Unidos eran muy contrarios a los intereses que buscaba el Fondo Monetario Asiático. Por último, sobre las estrategias alternativas, el autor dice que cuando en Estados Unidos una empresa empezaba a caer en una crisis económica, se aplicaba el código de quiebras y esto generaba que se condujera a una reorganización de la empresa rápidamente para que ésta no quedara como tal perdida. Entonces recomiendo que esto mismo debió haberse aplicado de manera urgente en el este asiático y pues realizar una rápida reestructuración del sistema financiero de los países del este asiático que entraron en depresión económica y crisis económica gracias a estas políticas desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención
y espero volver a verlos pronto.